A nombre de Educando en Red, les damos la bienvenida el día de hoy. Es un gusto tener con nosotros al doctor Juan Pablo Díaz con la plática Descubriendo lo valioso en mi vida. También damos gracias al Club Sierra Madre por hacer posible el evento en este recinto. Bienvenido, Juan Pablo. Mientras no te di tiempo, adelante si quieres acomodar algo. No vamos a tener presentación, entonces no hay. ¿Aló? Hola, buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Me acaban de presentar como Juan Pablo Díaz, no es nada, pero soy Díaz del Castillo. Díaz del Castillo. Es un solo apellido, es el apellido de mi padre. Pues bueno, primero que todo decirles que muchas gracias por estar acá. No venía a México, bueno, no salía del país desde 3 semanas antes de que empezara la famosa pandemia. O sea, la última vez estuve aquí en Monterrey y de Monterrey llegué a Bogotá. En Bogotá empezó como toda la alarma, toda la noticia, y hoy casualmente en los recuerdos que le salen a uno de redes sociales, salía la carta que mandé avisando que íbamos a cerrar las oficinas por 15 días, por ser un tema preventivo, todo era por 15 días. Y ahora venir a Monterrey después de 2 años, no me había querido subir a un avión, no sé por qué. Creo que cada persona vivió la pandemia de una manera distinta. Pero yo la viví de esa manera de no querer de cierta manera volver, no esperar a viajar, sino cuando ya todo fuera más tranquilo. Y ahí me di cuenta de algo en estos días que les voy a contar. Pero entonces dejé de viajar, quedé 15 días después supuestamente encerrado en Bogotá y fueron como 3 meses encerrados, no sé cuánto tiempo haya sido acá, pero en Bogotá fue mucho tiempo. Tuve COVID, no sé cuántos de acá tuvieron COVID. Afortunadamente me dio COVID en la época en que uno sabía que iba a poder sobrevivir. Entonces no fue tan grave, no fue tan asustador, porque hoy les contaba a alguien, cuando me llegó el resultado del COVID positivo, yo quería asesinar a todas las personas que habían estado conmigo en los últimos 5 días, ¿no? Hice las cuentas, dije tal día son esos 3 y los empecé a llamar para decirles primero que se hicieran la prueba, que me salió positiva, pero con una rabia, y a todos les salió negativa, eso que ninguno de ellos me la pasó. E intenté por todos los medios saber cómo me contagié de COVID, pero nunca me enteré. Finalmente, bueno, llegaron las vacunas, todo cambió y tomé la decisión de hace 15 días empezar a viajar otra vez, y eso me trajo nuevamente a Monterrey, afortunadamente, porque me estaba sintiendo un poco encerrado. Y eso me lleva a hablarles un poco de eso, de lo que es valioso para los seres humanos, lo que es valioso para cada una de las personas, lo que es valioso para mí en mi vida. Y eso me lleva a pensar varias historias que les quiero contar. La primera no tiene que ver conmigo, pero es una anécdota que tiene que ver con la diferencia entre lo valioso y el valor, o lo valioso y lo costoso, más bien llamémoslo de esa manera. Como les dijeron, soy psicólogo. Me dedico a la psicología hace ya 19 años, hago psicoterapia, pero antes de eso era publicista. Ahora también les cuento esa historia. Pero un día estaba yo en la oficina, en el consultorio, pues allá tenemos varios terapeutas, y una amiga me dice: Juan, ¿me acompañas a pasar a buscar al taller el coche de mi hermano? Y yo, sí, claro, vamos a buscarlo. La acompañé, fuimos a buscar el coche, ahí llegamos al taller, me di cuenta que el coche era un BMW, era último modelo, muy lindo, montamos en el BMW, y cuando estábamos llegando al parqueadero del edificio donde trabajamos, estaba llegando un paciente de ella que estaba terminando prepa, lo que acá sería la prepa, allá se llama bachillerato, y le dice: oye, ¿tienes un BM? Voy a estudiar psicología. Ahí llamó mucho la atención, porque parte de lo que él estaba haciendo en terapia era decidir qué estudiar, estaba como haciendo una especie de orientación vocacional. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención de la psicología? Que podía comprarse un BM.
Y eso a veces pasa con muchas personas. Me pasó a mí, cuando llegó el momento clave de tomar la decisión de qué estudiar. Lo primero que había pensado en algún momento era estudiar medicina y dije, uy, no, toca estudiar demasiado. Y a mí eso de estudiar demasiado como que no. Segundo, pensé en estudiar derecho y fue porque había visto una película de abogados en Estados Unidos y me imaginaba yo en ¿cómo se llama esto? La corte de Estados Unidos defendiendo a las personas o de fiscal. Y me dijeron, ¿usted conoce las cortes de Colombia? Y yo, no. Fui a verlas y dije, uy, no, está muy feo esto, tal vez tampoco. O sea, estaba escogiendo la carrera como que quisiera que fuera fácil de estudiar, que donde trabajara fuera bonito, ¿no? Como cosas de ese estilo. Y después alguien me dice, usted debería ser psicólogo. Y yo digo, no, sí, yo siempre he pensado en ser psicólogo. Porque desde que yo tengo, creo que unos 12, 11 años, era la típica persona que todo el mundo buscaba para contarle todos sus problemas. Yo tenía ese imán con la gente. Mis amistades, mis primas, todo el mundo me buscaba como, oiga, imagínese que me está pasando esto, y yo no entendía por qué me pasaban ese tipo de cosas. Yo le dije a mis papás que quería ser psicólogo. Y dijeron, bueno, ya pasó de medicina, ahora después pasó a derecho, ahorita está pasando a psicología. Y me dijeron, lo apoyamos con psicología solo con una condición. Y yo, ¿cuál? Que no sea psicólogo clínico, es decir, psicoterapeuta. Y yo, ¿y por qué? Y me dicen, porque los psicólogos clínicos no se los aguanta nadie, son insoportables. Y uno le di, y dije, ¿y por qué? Porque todo el tiempo están interpretando a la gente lo que hacen. No sé si les ha pasado eso, como que te cruzan de brazos y es, ¿por qué está cerrado? Anoche me pasó con alguien eso. Estábamos cenando y cruzó los brazos y dijo, estoy con un psicólogo, no puedo cruzar los brazos. Pero así no somos todos los psicólogos, son algunos psicólogos, no todos. Entonces no se lo soporta a nadie. Segundo, están locos. En eso sí tienen algo de razón. Porque conocer un poco a los seres humanos, un poco no, conocer cómo piensan, cómo se mueven, nos genera un conocimiento que a veces no es tan fácil y sí parecemos como medianamente extraños. Pero lo que más me preocupaba era, no se los aguanta nadie y no van a tener amigos. Y yo dije, uy, no. Y yo con lo sociable que soy, dije, ni loco voy a estudiar una cosa que me aleje de la gente. Y mis papás me dijeron, la otra posibilidad es que sea psicólogo, lo que se llama psicólogo organizacional o psicólogo industrial, no sé cómo lo llamen acá en México, que es el psicólogo que trabaja en las empresas. Y yo dije, bueno, pero puedo estudiar psicología. Entonces mi papá me dijo, ¿por qué no vas a la empresa? Te quedas todo el día con la psicóloga industrial que tenemos, ves lo que haces y ahí te decides si quieres estudiar eso o no. Entonces yo fui, no me gustó, y yo dije, no voy a estudiar psicología. Lo descarté rápidamente. ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Y venía cada vez el momento de presentarse a las universidades, de tomar la decisión, porque uno tiene que tomar la decisión tal vez más importante de su vida, junto a si casarse, a si tener hijos y ese tipo de decisiones, y no la lograba tomar, no tenía compañía, y fuera de todo, tenía la sensación que los demás sabían más de mí que lo que yo sabía de mí. Ese era otro problema. Entonces, empecé a hablar con varias personas y me dicen, oiga, a usted le gusta la publicidad, ¿cierto? Y yo, ¿y por qué? Y me dice, pues porque usted todo el tiempo ve comerciales de televisión y le encantan. Se sabe los comerciales, las canciones de los comerciales se las sabe de memoria, le encanta ver comerciales. Cuando uno va a cambiar de canal porque no quiere ver comerciales, usted quiere ver comerciales. Yo sé que ustedes son de la época de las plataformas donde no hay comerciales, pero en mi época habían comerciales y tocaba verlos, porque en Colombia en mi época habían 2 canales de televisión y el control remoto era uno, entonces uno tenía que ir a cambiarle todo ese tipo de cosas. Entonces a mí me encantaba ver comerciales. Entonces la gente decía, usted es muy raro, le gusta ver comerciales. Yo decía, sí, es cierto, a mí me encantan. Y lo que más me gustaban en esa época eran los comerciales de Coca-Cola. Entonces yo dije, oiga, es cierto, a mí me gusta ver comerciales, me encanta la Coca-Cola, pues podría llegar a ser, ¿aló? Sí, el que hace los comerciales de Coca-Cola.
Y dije, esa es mi meta. Voy a trabajar en Coca-Cola como publicista. Y en cuestión de 5 minutos logré tomar la decisión de estudiar publicidad. De una manera muy consciente, si me están oyendo es que me digo raro. De una manera muy consciente tomé la decisión. En 5 minutos tomé la decisión más importante de mi vida de estudiar publicidad. Y entré a estudiar publicidad. Empecé a estudiarla en una universidad en Bogotá y empezó a pasarme algo terrible. Me empezó a ir bien. Era bueno. Y cuando terminé, adivinen que conseguí trabajo en la agencia de publicidad en la cuenta de Coca-Cola. Y yo, no que esto era difícil, esto fue fácil, ya, la logré, ya, llegué a Coca-Cola, acá estoy. Había logrado tener un objetivo en la vida. Y como todo el mundo me decía, Juan Pablo, tienes que tener objetivos en la vida, pues ya lo había logrado. Lo importante era que ya estaba en Coca-Cola. No tuve la sensación, o no sabía, que a veces lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. No sé si les ha pasado eso. Lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. Logré llegar a Coca-Cola y yo dije, listo, ahora sí me proyecté y me dijeron, no, pero no te puedes quedar en que quieres trabajar solamente en la agencia. ¿Qué es lo que quieres hacer en Coca-Cola? Yo ser el director de publicidad de Coca-Cola en Atlanta. Otro nuevo objetivo, qué bien, lo estaba haciendo de la manera que era. ¿Qué pasó? Aguanté 2 meses trabajando en la cuenta de Coca-Cola. No soporté el nivel de estrés, no soporté lo que estaba viviendo. ¿Y qué hice? Dejar la cuenta de Coca-Cola. Fue una decisión muy difícil, porque era mi sueño, era mi objetivo, llegar a Coca-Cola para llegar a Atlanta. ¿Y para qué quería llegar a Atlanta? No sé, yo quería llegar a Atlanta. ¿Pero por qué? Porque pues Atlanta, ahí está quiero llegar a Atlanta porque allá son las oficinas de Coca-Cola. ¿Pero para qué? Pues porque, a ver, si voy a trabajar en Coca-Cola, no quiero trabajar en Coca-Cola Bogotá, sino en Coca-Cola Mundial. ¿Pero para qué en Atlanta? Y yo, no, pues no te parece suficiente objetivo. No lograba encontrar las razones de para qué llegar a Atlanta. Entonces logré decir, bueno, hay que cambiar de agencia porque todo el mundo me empezó a decir, trabajar en Coca-Cola es muy difícil, es un cliente complicado, es una agencia muy grande. Entonces cambié a una agencia no tan grande, pero otra cuenta, a una agencia también grande, no tan grande, pero una agencia grande con otra cuenta no tan grande. Duré otros 2, 3 meses. No la lograba. Entonces me dijeron, ¿por qué no prueba con una agencia pequeña? Pasé a una agencia pequeña. El problema de todo esto era que me iba bien. Ni siquiera que era mal trabajador, les gustaba mi trabajo. Pero yo me sentía mal ahí. Pasé a una agencia más pequeña, clientes más pequeños y nada, no la lograba. Entonces me dijeron, ¿por qué no se vuelve cliente? En vez de trabajar en la agencia, sea cliente de una agencia. Y dije, claro, esa es la respuesta. Me fui de cliente 3 empresas distintas y en ninguna la lograba. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa ahí es que yo quería descubrir, ya muchos años después, porque soy psicólogo, soy psicoterapeuta, y me la he pasado en terapia toda la vida. Antes como paciente, ahora como terapeuta. Pero yo empecé como a los 9 años a hacer terapia, por diferentes razones. Y cada vez que mis papás me decían, Juan Pablo tiene que ir al psicólogo, yo decía, bueno, porque me gustaba. Y lo disfrutaba. Y conversando, empecé a darme cuenta que yo no sabía mucho de por qué quería trabajar en Coca-Cola. Pero en esa terapia empecé a descubrir que una de las razones por las que yo quería trabajar en Coca-Cola, llegar a Atlanta, era ser muy poderoso. Quería que toda la gente que había conocido en el colegio, que decían que yo no iba a llegar lejos, porque a veces pasa que hay gente que dice, usted es muy bruto, usted no es bueno para eso, usted no sabe. Yo quería
literalmente callarles la boca, aunque suene mal, les quería callar la boca a esas personas porque no habían confiado en mí. Yo había intentado resolver como adulto mis problemas de infancia a través del trabajo. ¿Y qué pasó? No lo logré. Y ahí, ya en la actualidad siendo psicólogo y trabajando, logré descubrir una de las razones. Hace muchos años, en los años 20 del siglo pasado, eso es hace como 100 años, o un poquito más atrás, había un psicólogo que se llamaba Alfred Adler, en Viena. Alfred Adler trabajó con Freud. Usted se ha oído hablar de Freud, me imagino que es el nombre más común en psicología de Freud. Pues este Adler trabajaba con Freud, pero no estaba de acuerdo con algunas de las teorías de Freud y decidió crear una nueva teoría psicológica. Y decía que los problemas psicológicos de las personas, su origen lo tenían en algo que se llamaba un complejo de inferioridad. Sentirme más pequeño que los demás, sentirme menos que los otros, o porque soy muy feo, porque soy muy flaco, que porque no tengo plata, que porque no soy bueno con los deportes, ¿no? Etcétera. Hay una sensación de que soy menos que los otros en algo. Y eso me pasó porque pues yo no soy bueno con las matemáticas. Y las materias importantes en mi época, no sé si todavía siga actualmente, las materias importantes eran las matemáticas. Las materias serias, matemáticas, física, química, esas materias como geografía, historia, pero eso no era tan importante, o biología. Bueno, biología era más importante, pero a mí me encantaba historia y geografía. Y yo decía, pero me va bien en historia, pero no son las importantes. Lo importante es que sepa de matemáticas. Entonces siempre la sensación horrible. Para los deportes, pues más o menos me iba. Era bueno jugando fútbol. Fui arquero por lo alto, me iba bien, pero no siempre jugaban fútbol. A veces jugaban voleibol y me daba miedo. O jugaban básquet y era bastante torpe. Entonces en deportes me iba bien en algunas cosas, intentaba como de eso, pero tampoco era, entonces me sentía siempre como el que no estaba ahí. Y así sucesivamente en muchas anécdotas que les podría contar. Entonces yo dije, ok, creo que la forma de solucionar todos esos problemas de infancia, todo eso que yo creía que nunca podía lograr, sería a través de mi trabajo para que los demás ahora sí me respeten, como ya no me respetaban antes, ahora sí me van a respetar y yo quiero trabajar en Atlanta para que me respeten. Es decir, busqué un trabajo que solucionara mis problemas de complejo de inferioridad. ¿Y qué pasó? Por ahí no fue el camino. Por ahí no fue el camino. Esa es la primera historia que les quiero contar. La segunda tiene que ver con un momento muy importante de mi vida de transformación. Todavía estaba estudiando publicidad. Y ese día, o esa época, tomé la decisión de irme a mochilear con unos amigos de la universidad por Sudamérica. No todo Sudamérica, Ecuador y Perú. Y queríamos hacer algo que se llama el Camino del Inca, que es un viaje a pie desde Cusco hasta Machu Picchu. 4 días a pie. Y cuando le conté a todo el mundo esa anécdota, todo el mundo me decía, ay Juan, pero usted es muy flojo. Usted ni siquiera es capaz de jugar un partido de fútbol completo porque queda cansado. ¿Se imagina 4 días caminando? Si a usted le decimos, oiga, ¿por qué no nos vamos a pie a tal parte? Usted dice, ay no, yo le digo a mi hermano que nos lleve. ¿Usted piensa que va a ser capaz de caminar 4 días? Y todas esas ideas y todas esas creencias, el problema es que me las creí, que yo era flojo, que no iba a lograr soportar ese tipo de cosas, que yo era el niño consentido porque soy el menor de mi familia, 10 y 12 años de diferencia, entonces imagínense, tenía 3 papás, todo el mundo me cuidaba como el niño chiquito que no sabía hacer nada, todo el mundo le decía qué hacer, qué tomar, qué no tomar, qué hablar, qué no hablar, qué callarse, qué ver película ver, qué música oír. Entonces yo estaba acostumbrado a que los demás sabían más.
Entonces yo me había creado una serie de ideas de lo que yo no era capaz de hacer. Entonces aprendí que me dijo alguien una vez, lo más importante que uno tiene que hacer en su vida es aprender a estar tranquilo. Así, tranquilito, que nada lo estorba, que nada lo moleste, que nada lo turbe, que nada lo... Entonces era mantenerse neutro. ¿Ustedes alguna vez se han podido mantener neutro en su vida? ¿Lo han intentado? No es fácil, ¿cierto? No, ni 5. Pero yo pensaba que esa era la meta. Es más, en esa época uno creía que lo ideal era estar todo el tiempo uno tranquilo, neutro, sin sentir rabia, sin sentir tristeza, sin sentir nada. Lo único permitido era sentir felicidad o alegría. El resto eran emociones malas, me decían. Entonces cualquier cosa que me quitara la tranquilidad, yo lo que iba a hacer era no hacerlo. Entonces si me quita la tranquilidad de irme caminando desde mi casa hasta un centro comercial, pues yo le decía a mi hermano que me llevara porque era más cómodo, porque esa caminada me iba a quitar la tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque tengo como una sensación de que en cualquier momento me van a robar. No sé si les ha pasado eso. Entonces uno va caminando por la calle, es como todo el tiempo mirando como quién lo va persiguiendo. Y eso me pasaba. Entonces si nos vamos a pie, pues en Colombia decimos, voy a dar papaya para que me roben. No sé cómo lo dicen acá. Voy a permitir o voy a facilitar que me hagan lo que yo tanto temo. Entonces tengo que evitar las cosas que yo tengo miedo. Entonces tomar taxi, para mí la aparición de Uber fue lo máximo. Porque es que uno pide y uno cree y queda con la sensación de aquí no me va a pasar nada y voy a llegar tranquilo a cualquier sitio. Pero a mí eso en esa época que tocaba pedir el taxi en la calle, eso era miedosísimo. Entonces dejarían a sus hijas pedir el taxi en la calle así. Y los papás peor, le decían una cantidad de cosas de cuidado, que los taxis son peligrosos, mejor vayan y lo recogen. Entonces uno, evitando que le pasen cosas malas, hacía eso. Cuando yo estaba en el colegio era malo para hablar en público, malo, por varias razones. Al principio, porque decían que tenía una voz muy aguda, entonces hablaba todo así. Entonces la gente se burlaba porque hablaba muy agudo. Entonces, ¿qué aprendí? A pasar a hablar en público así, que no me oyeran nada, para evitar que se burlaran de mí. Y de esa manera empecé a hacer una cantidad de cosas en la vida para no sentir malestar, para no sentir angustia, para no sentir tristeza, para no sentir miedo, para no sentir rabia, porque todo eso estaba mal y todo eso estaba prohibido. Y después vine a descubrir que otro psicólogo en el año 00 del siglo pasado, o sea en el año 1900, descubre que el ser humano se mueve, o lo que moviliza al ser humano no es el complejo de inferioridad como era este otro, sino la evitación del malestar. Y esa historia no la hemos creído por décadas y tal vez por siglos, porque creo que todavía algunas personas piensan igual. Por lo menos en Colombia pasa que lo que hay que estar es tranquilo, neutro, que nada te afecte, que nada te moleste. Entonces, yo tenía esas creencias, pero a la vez quería hacer el camino del Inca porque me parecía espectacular. Cuando yo era niño, había una colección en Colombia que se llamaba Mi Primera Enciclopedia. Y en esa Mi Primera Enciclopedia venían como unos recortes donde uno los pegaba en un álbum donde eran de geografía de todo el mundo. Yo cuando era niño me la pasaba en la biblioteca del colegio viendo atlas de Sudamérica o de Europa o del mundo, viendo ciudades, viendo países, viendo Machu Picchu. O sea, yo desde niño soñaba con conocer Machu Picchu. Era como un sueño para mí. Pero ese miedo a sufrir, ese miedo a no poder, me hizo llevar durante 1 hora que me recogió el bus hasta que me llevó al sitio donde arrancaba la caminata, a estarme diciendo todo el día, todo el tiempo, usted no va a poder, usted no va a poder, usted es un flojo, mejor
contrate el caballo para que lo lleven en caballo hasta allá y no quede mal. Y después les dice a todos que llegó a pie, pero lo hace así. Y tuvo una pelea interna conmigo horrible por querer evitar el malestar. De esa manera, cuando llego allá y me dicen, ¿finalmente quiere el caballo o no? Yo les dije, no. Y mis amigos de la universidad me dijeron, ay, usted es bien flojo, hágale. No está mal. Yo no lo voy a hacer a pie. Pero cuando esté sufriendo, no se ande quejando de que no le dijimos que se fuera en el caballo. Logré esos 4 días a pie. Fueron durísimos. Sobre todo las primeras 2 horas, mi cabeza todo el tiempo me estaba diciendo de que no debió haber tomado el caballo, usted es un bestia, usted es un flojo. Y empezó mi cabeza a decirme todo lo que yo no debería hacer. Y yo intentando apagarla. Pero a medida que iba caminando y lo iba logrando, y subimos la primera lomita que era suavecita, que yo estaba ya muriendo, me decía, uy no, ¿y cómo será mañana la de 4300? Cuando llego a la primera lomita y veo la primera ciudad inca, en ese momento me importó 5 el malestar físico, me importó 5 que me dolieran las piernas, me importó 5 una cantidad de cosas y solamente quería llegar a la próxima ciudad. Ahí me di cuenta que durante muchos años me había movido buscar el poder para tapar todos mis malestares y todos mis traumas de infancia, como lo llaman ahí, para callar a todo el mundo y mostrarles que yo sí la logro. Y por otro también me estuve moviendo para evitar el malestar. Y resulta que efectivamente llegué a Machu Picchu y me dolían las piernas, terrible, las rodillas, me dolía, como decimos en Colombia, hasta el tercer apellido. Pero cuando llegué a Machu Picchu, estar ahí, la sensación de estar ahí, no tenía palabra. La experiencia de algo que toda la vida desde niño había visto las fotos y quería llegar, quería conocerlo, fue increíble. Y ahí descubrí algo. Yo toda la vida había sido un explorador en los libros, toda la vida he sido un explorador en las películas, en las fotografías de otras personas, en mi cabeza, porque si algo me caracteriza es que soy súper fantasioso. Vivo fantaseándome, inventándome sueños, inventándome fantasías, y me gusta explorar mundos, me gusta explorar, bueno, mundos no, países, ciudades, pero otros lugares. Y eso me llevó en ese momento a tomar varias decisiones. Aquí estaba terminando publicidad, empecé a trabajarla, pero esa experiencia de Machu Picchu, de mochilear y haberlo logrado, generó cambios en mí muy grandes. Y me di cuenta de eso mucho tiempo después en psicoterapia, que empezó ya la lucha entre eso que había descubierto y eso que supuestamente quería llegar a ser poderoso porque quería ser directivo en Atlanta. Y me llevó un día a dejar la publicidad y decirle no más, no quiero más con esto. Mi familia no es que se haya puesto muy contenta, imagínense, trabaja uno en publicidad, le va bien, y que uno diga voy a dejarla, ¿y para qué la va a dejar? No sé, pero solamente sé que no quiero ser publicista. Todo el mundo le parecía que era loquísimo. Todo el mundo me empezó a llamar. Entonces imagínense mis papás diciéndole por favor hable con él, hágalo reaccionar, hágalo que vuelva, y empezaron a ofrecerme trabajos y yo que no, y que no, y que no, y que no. ¿Y qué va a pasar? No sé. Lo único que sé es que creo que voy a volver a terapia. Ahí me di cuenta que yo estaba pasando por una depresión que no me había dado cuenta. Sufría depresión. Una depresión que llamamos, eso ya lo sé porque todo lo que he estudiado, y es una depresión por falta de sentido en la vida. Una depresión existencial. En términos colombianos, una mamera cósmica. No sé cómo lo llamen acá. ¿Tienen algún nombre para eso? Algo que se siente horrible, que se siente uno vacío, que siente que como que uno va para ningún lado, que nada importa, que nada sirve, que todo es horrible en la vida.
Esos momentos en que uno siente todo ese vacío existencial, que es el nombre filosófico que le damos, tenía que ver porque había intentado toda mi vida evitar mi complejo de inferioridad, quitarme el complejo de inferioridad y quitarme la posibilidad de sentir algún malestar emocional. Entonces, con mi terapeuta me di cuenta de algo que era bastante particular, y era que yo toda la vida había disfrutado conversando con personas y ayudándolos a resolver los problemas. Es más, cuando yo trabajaba como publicista los fines de semana, era voluntario ayudando a personas a oírlas para ayudarlos a resolver sus problemas. Era voluntario. Y para mí era más importante el fin de semana que entre semana. Y mi psicóloga era como, pero ¿no te das cuenta? Yo dije, ¿será que estudio psicología? Y me dicen, pues ¿no te parece algo que estás diciendo ahí que todo el mundo te lo dice, pero que tú dices, no, ya estoy muy grande, ya estoy muy viejo, ya soy publicista? Y tenía 28 años. Y dije, ok, voy a ser psicólogo. En mi familia quedaron como, ¿qué? ¿Otra carrera a esas alturas de la vida? ¿Cómo se le ocurre? Ya tiene una, no haga eso. Y me mandé. Y me tocó, de cierta manera, aprender a cómo lograr llegar a eso. Porque lo primero que me dijeron mis papás es, no le podemos pagar otra carrera. Ya le pagamos una, usted verá cómo se la hace. Entonces, ¿qué hice? Fue conseguirme un trabajo para poderme pagar para pagarme la psicología. Y no, en esa época, las carreras en Colombia son de 5 años, las licenciaturas. A ti que ya son de 4. Pero me tocó ver a todos mis amigos comprar su primer carro, comprar su primer apartamento, poderse ir de viajes, mientras que me decían, oiga, nos vamos a un restaurante a comer, y yo decía, uy, no tengo plata. Porque lo del trabajo era para pagar la matrícula, para poder vivir, para poder hacer una cantidad de cosas. Pero poco a poco mis papás se dieron cuenta, empezaron cada vez dijeron, lo apoyamos en la psicología, pero nos parece una locura, pero hágale. Es que era raro, ¿no? Es una locura, pero lo apoyamos en su locura. Y poco a poco me vieron cambiando y dijeron, aquí hay algo. Aquí hay algo. Porque me pasaba que yo me podía levantar a las 6, no, ni siquiera, un cuarto para las 6 de la mañana para irme a clase de 7. No sé si acá también tienen clase a las 7 de la mañana. Es una locura, 7 de la mañana, pero a las 7 de la mañana. Y mi mamá me veía toda cansada y me dijo, no, pero usted estuvo hasta las 2 de la mañana estudiando, pues quédese, no vaya a clase. Y yo, no, tengo que ir, porque si no me estoy robando a mí. Cuando estudiaba publicidad me decían, oiga, ¿por qué no vayamos a clase? Bueno, vamos, no vayamos a clase. Pero con psicología me sentía que me estaba robando. Era un cambio bastante particular en la vida. Y como yo era el adulto responsable de todas mis compañeras, porque pues imagínense, todas estudiando psicología, 16 años en primer semestre, y yo ya tenía 30, entonces pues imagínense, ¿no? Eso era una cuestión, yo era el adulto responsable de mis amigas, y era una experiencia completamente distinta. Ya muchos años después he logrado descubrir algo. He descubierto que cuál es la diferencia entre lo valioso, los valores, lo que le da sentido a la vida, y cómo no es posible también sentir sentido en el trabajo. Imagínense, por lo menos en Colombia uno trabaja 8 horas al día. ¿Se imaginan ir 8 horas al día a un sitio al que uno no le gusta y que le sabe a lo que sabemos? No es fácil, ¿cierto? O sea, la decisión de qué voy a estudiar es una de las decisiones más importantes de la vida, y las tomamos a veces en 5, 10 minutos, 15 minutos. Y a veces las tomamos por plata. Es que quiero este trabajo o quiero estudiar esta carrera porque me va a permitir tener lo que quiero tener. O porque voy a estudiar esta carrera porque no tiene matemáticas. Mucha gente cuando el primer día de psicología, ¿por qué escogiste esta carrera? Porque no tiene matemáticas. 3 semestres de estadística. Entonces, no es estudiar por evitar las cosas que no le gustan, ni es estudiar algo para volverse poderoso, sino es poder encontrar algo para lo que uno diga, vale la pena estar acá en este mundo.
Eso es lo que llamamos, lo que me mueve es lograr encontrar un sentido en la vida. La importancia del sentido en la vida, el sentido en el trabajo, que es una pregunta que no nos enseñan o no nos hacemos mucho en nuestra vida. ¿Para qué estoy acá? No necesariamente para qué soy bueno, sino para qué creo que estoy acá. ¿Qué es lo que yo puedo hacer distinto para otras personas? En estos días hablaba con alguien, con un paciente, y me decía, yo siento que yo estoy acá para permitir que otras personas oigan que es posible vivir de una manera diferente a como todo el mundo le dicen que uno tiene que vivir. Pero no soy capaz de hacerlo, porque quiero tener un trabajo que me permita tener la estabilidad económica que quiero tener. Y con lo que me gustaría estudiar, no lo voy a lograr. Dense cuenta. Entonces, empieza uno a darse cuenta de algo que es importante. Una, nos enseñan que lo más importante es tener objetivos en la vida, objetivos y metas. ¿Les han dicho eso? Tenga objetivos, tenga metas. ¿Es importante? Sí, pero realmente es lo más importante en la vida. ¿Qué es un objetivo? Un sitio a donde llegar. ¿Qué es una meta? Un sitio a donde llegar. ¿En dónde está? En el futuro, ¿cierto? Por lo tanto, estamos enfocados en el futuro. Pero ¿dónde vivimos? En el presente, ¿cierto? Por lo tanto, cuando estamos conectados solamente hacia el futuro, lo que sucede es que nos desconectamos del presente y no vivimos o no experimentamos la satisfacción del presente porque estamos todo el tiempo proyectados en el futuro. Y cuando llego a esa meta, entonces ¿ahora qué? Pues si estoy desconectado del presente, cuando llego a esa meta, me pasan varias cosas. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Ya logré llegar a Coca-Cola, ya estoy trabajando en Coca-Cola, logré cumplir el objetivo. ¿Y ahora qué? No sabía, perdí la orientación. Porque cuando llego a un objetivo, solamente al objetivo, ya no ver por qué les digo esto, pierdo la desorientación porque siempre he estado en el futuro y me siento vacío. Entonces aparece un nuevo objetivo, entonces llegar a Atlanta, pero no logré ni 2 meses en la agencia, no duré ni 2 meses en Coca-Cola. Los objetivos y las metas están en el futuro y perdemos el presente. Pero hay una forma de vivir los objetivos y las metas diferente. Y es algo que llamamos los valores. ¿Han oído hablar de los valores? Me imagino que en el colegio les enseñan ética, lo importante de los valores, y les dicen que los valores son no mentir, no robar, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero los valores son mucho más que solamente no robar, no mentir. Los valores son mucho más importantes, tienen una cantidad de fuerza más importante. Lo que yo descubrí en esa terapia era que lo que yo más quería hacer en mi vida era ayudar a las personas. Así de básico, ayudar personas. El primer día que estudié psicología, el profesor que nos estaba haciendo la primera clase, que nos pregunta, bueno, ¿y usted por qué quieren ser psicólogos? Y dijo, no está permitido la respuesta de reina de belleza, porque quiero ayudar personas. Y yo dije, uy, pero ya era grande, ya me importaba 5 lo que dijeran los demás. Entonces les dije, profe, con todo mi respeto, pero le voy a dar la respuesta de reina de belleza, yo estoy aquí porque quiero ayudar a personas. No, pero tiene que haber algo más. No, eso. Eso era para mí como la meta. Yo quiero tener un consultorio, yo quiero tener pacientes para ayudar personas. Pero cuando uno ayuda a personas, hay algo en ayudar personas que hace la diferencia. Y es que yo estoy entregando mi tiempo, estoy entregando mi cabeza, mis pensamientos, mis emociones, para que otra persona pueda salir adelante. Eso se llama la solidaridad. La solidaridad es un valor. ¿Y los valores están en dónde? En el presente.
Por lo tanto, hay un objetivo, tener mi consultorio. Pero ese objetivo está conectado a un valor en el presente que es la solidaridad. De esa manera, ¿qué sucede? Estoy claro en el objetivo, pero tengo un valor en el presente. Por lo tanto, si estoy en el presente, los valores se captan emocionalmente. ¿Cómo me sentía? ¿Se acuerdan que les decía que los fines de semana ayudaba a personas? Ahí yo me sentía pleno, me sentía que le estaba aportando al mundo algo, sentía que para eso estaba yo en el mundo. Eso está conectado al presente. Por lo tanto, ese objetivo se conecta al presente. Por lo tanto, no estoy vacío en llegar al objetivo. También les decía que el objetivo es un lugar a donde llegar, y cuando llegaba a ese objetivo decía, ¿y ahora para dónde voy? Me desorientaba. Los valores funcionan como las brújulas. ¿Ustedes alguna vez han usado una brújula? ¿Se han visto que la brújula siempre apunta hacia el norte? El valor funciona de la misma manera, va dirigida como hacia el horizonte. Cuando yo llego al objetivo, el valor sigue marcando una línea hacia dónde ir. Por lo tanto, no estoy desorientado. Cuando llego al objetivo, que era tener mi consultorio, que era poder ayudar a personas, apareció algo que, de esas cosas de la vida que son bastante raras, y es que el que era mi jefe en ese momento me dice: Juan Pablo, hay una clase que tengo que dictar, pero tengo un problema. Yo sé que a usted ese tema lo entiende, ¿será que usted lo puede explicar? Y yo, bueno, hágale. Dicté esa clase y me acordé que cuando yo era niño, uno de mis juegos favoritos era dictarles clases de geografía e historia a mis primas. O sea, mis pobres primas sufrieron clases de todo tipo de temas. Ese era el juego, y ellas eran calladas mientras yo les dictaba clase. Y en ese momento descubrí que dictar clases, que ser profesor también lo disfrutaba, pero además podía ayudar a personas a seguir ayudando personas. O sea, ser docente no era solamente una profesión, sino que amplificaba la posibilidad de dictar personas. El otro día con un amigo hacíamos cuentas de cuántas personas han estudiado con nosotros y habíamos llegado a 1,200. He sido más o menos profesor de 1,200 personas. Imagínense cómo se va multiplicando la ayuda. Antes eran con unos pacientes, ahora después con los estudiantes van a tener pacientes, los estudiantes van a mejorar. Se va ampliando las posibilidades. Los valores hacen que yo me pueda orientar de una manera más sencilla. Y los valores hacen que lo que yo haga sea valioso en mi vida. Pero les decía que hay muchos valores. Les voy a explicar qué valores hay en la vida para que se den cuenta que no solamente es no robar y no mentir y ese tipo de cosas, y no matarás. Los valores más básicos en la vida los llamamos los valores sensibles. Eso es una jerarquía de valores, como una pirámide. Los de más abajo son los más subjetivos, tienen que ver con lo sensible, lo agradable y lo desagradable. ¿Cierto? A mí algo que yo disfruto mucho en mi vida es comer helado de dulce de leche. Acá lo llaman cajeta. No sé si hay helado de cajeta acá, pero hay helado de dulce de leche. La diferencia es que creo que la cajeta es de cabra y el dulce de leche es de vaca, ¿cierto? A mí me encanta comer helado de dulce de leche. Y cuando yo como helado de dulce de leche y se me acercan y me dicen: Juan, tu vida tiene sentido, yo les diría: la tiene toda. ¿Por qué razón? Porque es un momento muy agradable. Pero ¿cuánto dura la experiencia de sentido, de agradable, de comer un helado de dulce de leche? Lo que dura el helado de dulce de leche, ¿cierto? Digamos que 10 minutos más. Ahora vamos a una situación extrema. Estoy yo en un parque donde hay un lago comiéndome un helado de dulce de leche, sintiendo todo el placer del mundo. Y en ese momento oigo a alguien gritar: ¡auxilio, me ahogo! Yo puedo hacer dos cosas. La primera, decirle: oye, lo siento, pero es un helado de dulce de leche, le da mucho sentido a mi vida,
te moriste. La segunda opción es que boto el helado, me arrojo y salvo a la persona. ¿Cuánto creen que dura la satisfacción de ayudar a una persona de esa manera? ¿Lo mismo que dura lo del helado de dulce de leche o dura más? Dura más, tal vez hasta toda la vida. Ese es precisamente el otro extremo de la pirámide. El más alto, que tiene que ver con lo que llamamos los valores sagrados. La vida misma y la dignidad humana. Es dos extremos diferentes. De esa manera se organizan los valores. Entre más arriba, más larga es la satisfacción, la experiencia de sentido de vida. Entre más abajo, más corta. El segundo nivel se llaman los valores vitales, que tienen que ver con la supervivencia del ser humano. Ahí está lo económico. Nadie ha dicho que lo económico sea malo. Es importante cómo ganarse la vida. Pero si solamente me muevo por eso, es distinto. Ahí entra también la salud, el ejercicio, la alimentación. Hay gente que hace ejercicio para estar mejor de salud física. ¿Conocen gente así? ¿Por qué? Porque están desarrollando valores vitales. Hay gente que va al médico porque quiere estar mejor de salud. Es por valores vitales. Hay gente que tiene un trabajo y le ofrecen otro y se cambia porque le pagan más. Puede ser por el poder, pero también puede ser porque en ese momento me acabo de casar, necesitamos comprar casa, necesitamos empezar a comprar muebles. Entonces, en ese momento el matrimonio es importante, por lo tanto el dinero que le da sentido a algo más grande, el dinero se vuelve en un cómo lograr algo que le da sentido a mi existencia. ¿Ustedes vieron la Liga de la Justicia? No les gusta, ¿sí? Cuando Flash le pregunta a Batman, ¿cuál es tu superpoder? Y él le dice, soy millonario. Es el dinero para ayudar personas. No es el dinero para estar por encima de los demás, sino para ayudar personas. Entonces, el dinero también se vuelve una forma de cómo lograr metas. Después vienen los valores estéticos, la belleza, el orden, la armonía. ¿Por qué voy al gimnasio? Porque me quiero ver más guapo, me quiero ver más linda. ¿Por qué organizo mi cuarto? Porque me gusta que se vea arreglado, me gusta que esté organizado de esa manera. Me gusta la estética. Voy a un museo a ver cuadros que me encantan porque cuando veo ese cuadro siento una satisfacción que no siento con otras experiencias. La gente que normalmente se mueve por esos valores, los estéticos, el diseño, la publicidad, son sitios donde pueden encontrar mucho sentido. Los siguientes los llamamos los valores intelectuales, que tienen que ver con el aprendizaje y la transmisión de conocimiento. Hay gente que le encanta aprender. Hay gente que oye podcasts para aprender. Hay gente que ve a bloggers para aprender. Hay gente que le encanta hacer podcasts para enseñar. Hay gente que encuentra sentido dando clase, como yo lo estoy haciendo ahorita. Para mí este momento es de mucho sentido porque es un valor de transmitir conocimiento. Cuando yo leo no es para saber más que los demás, es para poder transmitir conocimiento, porque encuentro mucho sentido en la docencia, en aprender, para enseñar, y me encanta aprender. Por eso me decían a mí Juanito preguntón de chiquito. Yo en todo el tiempo a todo el mundo le pregunto de todo. ¿A qué altura estamos? ¿Cuál es la montaña más alta? ¿Cómo se llama la capital? ¿Cuál es la historia de la fundación de Monterrey? Cuéntenme la historia de cómo llegó, cuéntenme y la historia de los judíos, que me encanta la historia, me encanta la geografía porque me encanta aprender y me gusta enseñar. Los siguientes tienen que ver con los valores que llamamos éticos, que es lo que normalmente pensamos que son los valores solamente, que son los valores que mejoran la conducta o el comportamiento humano. La justicia, la solidaridad, la lealtad, la fidelidad. Yo puedo estar en este momento lejos de mi ciudad y nadie se va a enterar y puedo engañar a mi pareja. Y nadie se va a enterar.
Pero como para mí es valioso la lealtad y la fidelidad, puedo decir no. Es decir, lo que es valioso para mí me permite postergar cosas de satisfacción inmediata. Yo puedo tener muchos antojos de comprarme, no sé, el último celular. Pero digo, no, yo quiero conocer Nueva Zelanda, digamos. Entonces no me compro ese celular para poder llegar a lo que yo quisiera. Me permite postergar, porque encuentro el sentido y encuentro lo que es valioso en mi vida. De esa manera conecto los valores a los objetivos y a las metas. Me permite decidir más fácilmente lo que realmente le da sentido, lo que es valioso para mi vida, de por qué estoy acá. Y no simplemente hacer todo en el presente porque es inmediatista. Placer y solamente placer. O poder o solamente poder. El ser humano está acá para poder encontrarle sentido a la existencia. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es la vida? ¿Qué es existir? La vida es un espacio, no, lo voy a plantear de otra manera distinta. ¿Qué es lo contrario a la muerte? La vida, ¿cierto? No, es el nacimiento. Lo contrario a la muerte es el nacimiento. La vida es aquello que ocurre entre el nacimiento y la muerte. Es un tiempo, es un espacio para poder lograr algo. Si yo en este momento fuera mago e hiciera así y los apareciera a todas, los apareciera, no sé, en París, digamos, y les digo, tenemos 3 días para estar en París. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar durmiendo? ¿Cierto que no? Van a gozarse los días lo más que puedan para conocer lo que más puedan de París. La vida funciona de esa manera. Cuando creemos que una relación es eterna, cuando creemos que mi pareja va a estar siempre conmigo, la descuidamos. Pero cuando somos conscientes de la finitud, de que las cosas se pueden acabar, cuido lo que es valioso. Nuestra vida tiene cierto tiempo, no sabemos cuánto. ¿Cuál es la huella que quieren dejar? Hay una película que a mí me encanta que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, que dice, ¿cuál es el verso que le quieres dejar al mundo? ¿Cuál es la huella? ¿Para qué es bueno que yo esté acá? ¿Cuál es la diferencia que yo puedo hacer? Y de esa manera podemos pensar y reflexionar de cómo encontrar un sentido en la existencia. Podemos hacer lo mismo, pero cada uno le pone su propio sello. ¿Cuál es el de ustedes? ¿Para qué estar acá? Para eso es importante aprender a sentir. No sé si les ha pasado que cuando van conduciendo, a veces le bajan el volumen al radio, a lo que están oyendo, a la música, para poder buscar las direcciones. Es extraño, ¿cierto? O cuando vamos por una autopista, bajamos la velocidad para poder ver las señales. Si vamos muy rápido en la vida, no nos damos cuenta de las señales. Dice, ay, me pasé. ¿Por qué? Porque iba muy rápido, porque iba distraído, porque iba con la música muy rápido, muy duro y no me di cuenta. Cuando vamos todo el tiempo a millón, vamos a toda velocidad, vamos a pasar por encima de las emociones y de los sentimientos. Y cuando pasamos por encima de las emociones y los sentimientos, no nos damos cuenta de qué es lo valioso en la vida para nosotros. Un ejemplo. Se los contaba ayer con la gente que estuve en clase. El sábado pasado, que yo estaba en Bogotá todavía, llegué a mi casa. Y ese día estaba en mi casa mi sobrina que tiene 1 año y medio. Y mi sobrina que tiene 1 año y medio es bastante terca, es bastante esquiva. Y es como todo el tiempo es papá, 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 papá. Como que solamente quiere estar con el papá. O sea, las 2 palabras que más dice son papá y ño. Entonces la carga uno, ño.
Se le acerca uno, ño. Y es como, bueno, está bien. Entonces uno de lejitos la ve y juega con ella de lejitos. Pero ese día casualmente yo llegué, voy a hacer todo el show porque es demasiado fue demasiado emocionante para mí, lo sigue siendo. Yo llego, entro al cuarto donde ella está y hace así. ¡Tío! Casi me muero de la felicidad. O sea, me salieron lágrimas de la felicidad de que ella hiciera eso. Entonces yo me acerqué, la abracé, le di un beso y me dice, ño. Hasta ahí nomás, ¿no? Pero ese solo de que ya me reconoce, me dice tío, y que se emociona de verme, me dio mucha alegría. La alegría es estar en presencia de algo que para mí es valioso y le da sentido a mi existencia. Pero el problema es que muchas veces queremos que esa alegría sea más extensa, que dure más en el tiempo. Entonces hacemos cosas para intensificarla. Y entre más buscamos intensificarla, lo que hacemos es que se reduce más. Porque la alegría es corta, es un momento. Queremos tenerla todo el tiempo, pero es corta. Cuando nos permitimos aprender a sentirlas, descubrimos dónde hay algo valioso en mi existencia. La segunda emoción que no nos gusta sentir, porque esa sí está prohibida por lo general, es sentir miedo. ¿Algunas han dicho que sentir miedo está mal porque eso es de cobardes? Resulta que el miedo no es de cobardes, sino es anticipar hacia el futuro la posibilidad de perder algo que es valioso en mi vida. O sea que el miedo no está mal. Cuando sientan miedo, digan, ¿qué creo que puedo perder? Intenten reflexionar sobre qué creen que pueden perder, porque eso que ustedes anticipan que pueden perder para ustedes es importante y es valioso. Pueden identificarlo. Sentir rabia está mal porque es de gente violenta, pero es que la rabia es saber o identificar que me han quitado algo valioso, que me quitaron, me robaron algo valioso. Y la tristeza es sentir que perdí de una manera natural algo que es valioso para mi existencia. Esas son las 4 emociones básicas. ¿Vieron intensamente? Allá le agregan también desagrado, que es válida también. Dense cuenta cómo en la película Alegría descubrió que tristeza ayudó a que la niña volviera. Porque no hay emociones buenas ni malas, hay emociones y las emociones nos conectan. Cuando le bajamos la velocidad a la vida, cuando nos permitimos sentir, esos sentimientos, esas emociones son la brújula que les permite descubrir los valores, que le permite conectar los valores para volverlos la brújula más bien. Entonces, aprender a sentir, a bajarle la velocidad a la vida. No toca estar todo el tiempo despacio, no, pero hay momentos en que hay que bajarle para descubrirla y permitirse encontrar lo que es valioso, lo que realmente los llena y que haga la diferencia de que ustedes estén acá y marquen esa diferencia, ese valor, esa huella, ese verso. Muchas gracias. ¿Ahora qué seguimos? ¿Quieren que abramos espacio para preguntas? Perfecto. ¿Cómo más? Bueno, mándala desde allá y dame un segundo y ya. Mencionó que la alegría es algo momentáneo, pero entonces, ¿qué es el sentimiento que mencionó que la alegría es algo momentáneo? Pero entonces, ¿qué es lo que deberíamos de sentir la mayoría del tiempo? Primero dijiste algo que es clave y es, apágalo mientras tanto. ¿Qué es lo que deberíamos sentir? Nos han enseñado que deberíamos sentir algo, nos han enseñado que deberíamos, pero nosotros no debemos nada. Porque si tú te dedicas a buscar la emoción que deberías sentir,
no la vas a sentir, nunca va a llegar. Y eso hace que te sientas vacío y muchas veces genere depresión. Porque la alegría no es algo que yo busco, sino es algo que llega. En la actualidad nos están enseñando que hay que buscar la felicidad a como de lugar. ¿Han oído eso? Lo importante es ser feliz. Yo solamente quiero que seas feliz. Lo importante es la felicidad y la felicidad y la felicidad y que lo de... Pues sí, muy rico ser feliz, pero perseguir la felicidad todo el tiempo, ¿qué hace? Que no la encontremos. ¿Ustedes alguna vez han intentado atrapar palomas? Acá hay palomas, me imagino, ¿no? ¿Sí? En Bogotá, en el centro de la ciudad, está lleno de palomas y uno intenta atrapar una paloma y sale corriendo y las palomas salen volando. Lo mismo pasa con la felicidad. Entre más la persigamos para atraparla, más se nos huye. ¿Cuánto dura la emoción de la alegría? Máximo 15 minutos. Eso es lo que duran las emociones fisiológicamente hablando. Y queremos que duren más. Pero si intentamos perseguirlas, nos vamos a perder las otras. Estar alerta a cuáles sientes y buscar qué es lo que está en juego, qué es lo que está presente, qué te hace importar eso. ¿Alguien más? ¿Pasamos el micrófono o no hace mucho feedback? Sí, hazlo lo más duro que puedas. ¿Por qué pasa que casi siempre, o sea, la alegría puede durar muy poco, mientras que la tristeza u otras sensaciones pudiera durar desde por días? Por ejemplo, el enojo, te puedes quedar con el rencor por años, con alguien o por algo. Eso tiene una explicación psicológica interesante. Voy a hacerles un ejercicio para poder explicar eso. Intenten no pensar en un elefante. ¿Lo pudieran? ¿Cierto que no? Entre más tú intentes quitarte la tristeza, más se aferra a ti. Los psicólogos tenemos una frase, no me acuerdo de quién es, pero dice: dime que no quieres sentir para decirte qué vas a sentir durante más tiempo. Por eso queremos quitarnos un pensamiento, queremos quitarnos un sentimiento, queremos quitarnos una emoción y más se me aferra, más se me pega. Ese es el tema. Entonces, entre más quieras quitarte la tristeza, más se te pega a ti. Y peor, porque nos han dicho que la tristeza es de gente vulnerable y si siento tristeza se pueden aprovechar de mí. Entonces, sentir tristeza está mal, es una emoción mala. Pues, ¿qué sucede ahí? Que esa creencia de que sentir tristeza está mal hace que yo tenga miedo a sentir tristeza. O peor, a que me dé rabia sentir tristeza. ¿Y qué pasa si siento tristeza y siento rabia? Pues me trato mal. Y me digo: es que usted es un idiota, usted es un imbécil, usted es un débil, ¿cómo se le ocurre sentir eso? ¿Y qué hace? Pues la autoestima más para abajo. Aunque suene extraño, aprender a sentir, dejar sentir. Ustedes pueden observar una película, ¿cierto? Ustedes cuando están observando una película, ¿les ha pasado o a alguien le ha pasado que creen que la película es la verdad? ¿Se imaginan ustedes ver una película de zombies y estar convencido de que lo que pasa en la película pasa en la realidad? ¿Cómo sale uno a la calle? Para todos lados, preocupado de que aparezca un zombie que lo muerda. Pero ¿ustedes han visto que existen las películas narradas por el director? Hay gente que es loca que las ve. Yo no he sido capaz. Una vez me convencieron de ver como 15 minutos del Padrino y descubrí que cada vez que muestran una naranja era porque iban a matar a alguien, porque me lo dijo el director, yo nunca me había dado cuenta. Y después ya entendí muchos chistes en Los Simpson, que cada vez que sale una naranja matan a alguien. O creo que hasta ahorita en Batman, en la última, hay una escena donde matan a alguien y está con las naranjas. Hace referencia al Padrino. Cuando yo creo que la película no es la realidad, sino puedo yo saber que la emoción
me está relacionando con algo que es importante para mí, es que yo me doy cuenta que tengo como en mi cabeza un director. Tengo una voz que me habla. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿Tienen una voz que les habla todo el tiempo? ¿Se han peleado ustedes con alguien en su vida y se han dejado hablar con esa persona? ¿Cierto que sí? Pero ¿alguna vez se han peleado con ustedes y se han podido dejar de hablar? No, ¿cierto? Todo el tiempo nos seguimos hablando. Esa voz puede ser nuestro aliado o nuestro enemigo. Es nuestro enemigo cuando lo convertimos como una especie de dictador o una especie de juez que todo el tiempo nos está diciendo lo malo que somos. O lo podemos convertir en un aliado y podemos dialogar con nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Esa es la forma de trabajar con eso. Poderte preguntar, ¿por qué estás triste? ¿Qué te hace, qué está pasando que te hace sentir tristeza? Y acuérdate lo que te dije, la tristeza es sentir que perdiste algo. ¿Qué crees que perdiste? Esa voz te permite dialogar y descubrir qué es lo que pasó. Aprovéchala. No dejas que sea un juez ni que sea un dictador. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguna otra? ¿Alcanzamos? ¿No más? ¿Cómo? Una pregunta más. Pero cuando tienes todas estas emociones de tristeza, ¿cuál es la manera correcta de manejar eso? ¿Escribiendo, meditando? ¿Qué? Me gusta la pregunta. ¿Cuál es la manera correcta? No hay una manera correcta. ¿Cómo te llamas? Diego. Tienes que descubrir la manera en que Diego maneja las emociones, porque cada quien lo maneja de una manera distinta. Cuando yo siento tristeza, he aprendido que a mí es de esas personas que me da rabia sentir tristeza. Entonces me da rabia con los demás. Entonces empiezo a desquitarme con el mundo. Entonces he aprendido a que cuando siento tristeza, quedarme quieto me ayuda. Y esto es una cosa que todo el mundo me dice que yo estoy loco, pero a mí me ayuda oír música triste cuando estoy triste. Hay gente que oye música o muy alegre, o oyen, no sé, metal o alguna cosa así de ese estilo. A mí me gusta, a mí me sirve oír cierto tipo de música que tenga, como digamos, el mismo mood del que estoy sintiendo. Entonces la música triste me hace sentir que estoy equilibrado con el exterior y logro que la emoción esté y pueda irse más fácilmente. Hay personas que les sirve meditar. Hay personas que les sirve escribir. Hay personas que les sirve contarle a alguien. Tienes que encontrar es la forma en que a Diego le sirve manejar la tristeza o manejar la rabia. Por ejemplo, yo he aprendido que la rabia, una de las maneras de manejarla es, vuelvo y juega lo mismo, quedarme callado, a que se baje la rabia para ahí sí poder hablar con la persona. Porque yo soy muy impulsivo. Entonces, si siento tristeza, quiero quitarme la tristeza. Si siento rabia, quiero asesinar a la persona con la que tengo rabia. Si siento miedo, no, con el miedo no me pasa tanto. Con el miedo lo logro vivir de una manera distinta. Pero con la tristeza y la rabia me quedo quieto para observarla y dejarla que calme, para ahí sí poder hablar y ahí sí poder actuar. Pero búscate la tuya. Pues bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Me alegra haberlos tenido acá y espero que muy pronto volver a Monterrey. Que me quieren que venga en agosto, a ver si de pronto cualquier cosa, con mucho gusto a la orden. Juan Pablo Díaz del Castillo. Muchas gracias. Entregamos este reconocimiento al doctor Juan Pablo Díaz del Castillo. Corta el apellido. No, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y por último, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Agradecemos y a la hora de salir, ahí va a haber un QR para que puedan llenar una encuesta de salida, se los agradeceríamos y nuevamente te damos gracias y bienvenido. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros en la ciudad. Gracias y buenas noches.